Les diría que es posible. A veces cuando estás en un rincón o en la cama llorando, pensando que no hay salida y quieres dejarlo todo, en ese momento hay que repetirse que es posible y que es solo cuestión de tiempo. Yo no tuve esa motivación, pero sí, quiero decirles a esas personas que al final de cualquier tormenta, al final de cualquier maremoto, de cualquier marejada, siempre hay calma. Únicamente tenemos que, por un lado, empezar pensando en que podemos llegar a esa calma. Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Hola, gracias por estar aquí en otro episodio de La Etnia Podcast. Mi nombre, Carolina Abril, desde Bogotá, Colombia. Temporada 5, estrenando temporada y claro, episodio. En esta temporada estaré indagando sobre la comunidad LGTBIQ+, las implicaciones familiares en todo su conjunto, maritales o de convivencia y sociales. ¿Por qué? Porque es una aspiración importante de toda sociedad progresista que se logre superar la discriminación por motivo de la orientación sexual. La discriminación, aquí entendida en su aceptación negativa, implica aquella situación en la que una persona o un grupo es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta, diferente. Desde hoy, esta serie de episodios darán voz a diferentes problemáticas y a sus posibles soluciones dentro de la comunidad, aunque no se trata de tener la verdad absoluta, ni que sea camisa de fuerza para nuestros oyentes. La idea es visibilizar, por la sencilla razón de lo que no se nombra, no existe, y lo que no existe, no tiene derechos. Ahora bien, para este episodio vas a escuchar a Karina Salinas, ecuatoriana, bióloga de profesión, amante de los animales, una mujer con valores humanos significativos para cada comunidad en la que trabaja. Su historia, el pedacito que nos compartirá, es similar a la de otras mujeres que han sufrido violencia, pero es distinta en algo. El perpetrador no era un hombre, sino una mujer igual que ella, y su caso no es aislado. Los colectivos LGBTIQ+, lesbianas, gays, bisexuales, intrasexuales, entre otros, aseguran de hecho que la violencia entre personas del mismo sexo es más frecuente de lo que se cree, y denuncian que a pesar de ello, no se les presta la atención necesaria. Un drama de doble armario, violencia invisible que alimenta el tabú, aunque ni los golpes, ni las repetidas humillaciones, ni las amenazas o el control enfermizo son fenómenos exclusivos de relaciones heterosexuales, la violencia entre personas del mismo sexo se ha estudiado mucho menos. Y es que hasta hace poco, en muchos países, estos tipos de uniones no tenían ni siquiera reconocimiento legal. Aunque no hay estudios globales, ni realizados en muchos países del mundo, los que se han hecho se han centrado en su mayoría en países anglosajones, indican que el problema existe y podría estar a niveles similares que la violencia en parejas heterosexuales. Por ejemplo, una revisión de estudios publicada en el 2014 por la Escuela Feinberg de Medicina de la Universidad de Northwestern, Chicago, concluyó que entre el 25 y el 75% de lesbianas, gays y transexuales han sido víctimas de violencia en pareja. Y en una encuesta entre más de 16,000 personas dirigidas por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, las mujeres lesbianas y los hombres gays reportaron haber sufrido niveles de violencia íntima, física, sexual o psicológica por parte de una pareja o expareja iguales o mayores que las personas heterosexuales. Aunque el estudio no entró a determinar si la violencia es mayor en parejas homosexuales que en el resto, los datos nos indican el sexo del perpetrador y puede referirse a momentos anteriores
a que las personas se autoidentificaran como lesbianas o gays. Los resultados confirman lo que para las comunidades LGBT es un hecho. No solo las mujeres heterosexuales son víctimas de violencia en pareja. No es cierto que los hombres nunca sean víctimas y tampoco que las mujeres puedan ser perpetradoras. Además, hay numerosos casos en los que los agresores amenazan con divulgar la orientación sexual de la víctima a su entorno familiar o de amistades y utilizan esto como un mecanismo de control. Se cree que si la violencia se da en personas del mismo sexo, entonces tiene que ser en dos direcciones. Por eso, si para una mujer víctima de violencia a manos de su marido ya es normalmente difícil aceptar la situación y denunciarlo, en este caso, de estas víctimas puede ser aún peor. Es lo que se llama doble armario. Las víctimas tienen dificultades para reportar abusos porque esto requiere autoidentificarse como LGBTIQ+, frente a las autoridades, en las que muchas veces no confían. Vacíos legales donde la ley de violencia de género solo protege a las mujeres que son agredidas por varones sin ser suficiente incluso para ese sector heterosexual. En fin, agradezco a Karina por su valentía de contar esta anécdota, por apoyar a las víctimas y hacer correr la voz visibilizando un tabú invisible ante la sociedad. Yo tuve hace algunos años justamente una experiencia que fue bastante dura. Estuve viviendo 5 años con una persona que, al primer año más o menos empezó a mostrar signos de ser una persona un poco agresiva, posesiva, violenta. Pero todo se fue agudizando con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, para salir de ese proceso, tuve que pasar por muchas cosas, desde el cómo lo hago sin salir perjudicada físicamente, porque mentalmente ya estaba bastante afectada, cómo lo hago sin afectar a mi familia, cómo lo hago sin afectar mi casa, porque a pesar de no tener hijos, teníamos cosas en común y entonces, ¿cómo hacía para poder salir de eso sin que me afecte o que me impacte de menor manera? Entonces, cuando yo decidí exponerlo, la primera vez fue el año pasado, en diciembre, porque justamente conversaba con una amiga psicóloga y me decía, ¿no?, que a veces es bueno pensar en cómo poder exponer, poder hablar de lo que pasó, y eso puede servir a otras personas para que también puedan liberarse de ese peso que llevan encima, por un lado, y por otro lado también les pueda servir a las personas a que conozcan y sepan que a pesar de que cuesta mucho, hay una salida de ese proceso doloroso o de esa vida tormentosa. Entonces decidí hacerlo. El año pasado lo hice fueron 12 videos que hice y lo expuse de una manera mucho más narrativa, desde que empezó hasta que terminó. Este año cambié la forma y expuse acciones específicas de lo que había pasado, justamente de cómo sufrí tanto maltrato psicológico, maltrato físico, financiero, patrimonial, etc. ¿Por qué? Porque ya con el pasar de este último año, pude ganar un poquito, creo que, de experiencia al poder conversarlo. De hecho, estuve con una psicóloga. No lo había hecho. Estuve en terapia. No lo había hecho y creí conveniente empezar a ir. Empecé a ir el año pasado. Entonces empecé a comprender muchas cosas y quería de alguna manera poder brindar un poquito de información, de ayuda y de motivación a las personas, tanto hombres como mujeres, que estén en situaciones violentas, que puedan expresarlo, que puedan hablarlo sin presiones,
que sepan que siempre va a haber alguien que puede escucharlos, que los va a escuchar, siempre va a haber alguien que los va a escuchar. Puede ser un amigo, puede ser alguien de la familia, puedes ir a terapia, depende de las herramientas que tengas a tu alcance, depende de tu realidad, pero es posible salir. En mi caso, yo no lo hice así, yo no hablé con nadie, yo no le dije a nadie y me costó mucho. Y no quiero decir que haya sido lo mejor, a mí me dejó justamente un trastorno de estrés postraumático, que lo sigo viviendo ahora y me afecta en muchos sentidos. Y creo que tal vez lo pude haber evitado o tuviera menos síntomas o expresaría menos el TEPS si es que tal vez lo hubiera hecho de otra forma, pero yo no tuve como que la motivación, no sabía cómo hacerlo y no quiero o tal vez lo que me motiva a decirlo es cómo ayudo a alguien más a que sepa que es posible salir de eso. Y no importa si estás en una relación heterosexual o en una relación homosexual. Es exactamente lo mismo. En mi caso, a mí me pasó con una chica y los niveles de violencia fueron altos. Entonces, tampoco está condicionado a eso, como mal se piensa que tal vez las relaciones entre personas del mismo sexo, especialmente mujeres, no tienen o tienen un bajo índice de violencia intrafamiliar o violencia de género. De hecho, hay mucha discriminación entre la misma comunidad, ¿no? Entonces, lo hay, existe, solo que no está documentado, la gente no lo dice, por dos cosas. Primero, porque estás en una relación homosexual y la mayor parte de personas están en el closet. Entonces, al tú exponer la violencia, también te vas a exponer tú. Por ese lado, negado decirlo, lo cual está mal, porque estamos obligando a una persona a vivir un tormento, a vivir violencia física y de otro tipo, por el simple hecho de que no se rigen a heteronormas a las cuales estamos acostumbrados y acostumbradas. Entonces yo no lo digo porque me van a juzgar, yo no lo digo porque me van a discriminar y prefiero seguir aguantando golpe, aguantando grito, aguantando lo que sea en esa relación, ¿no? Estás escuchando La Etnia Podcast. Eso por ese lado. Por otro lado mucho tiene que ver también, a pesar de que estás fuera del closet, cómo te juzga tu familia, cómo te juzga la sociedad por estar en una relación con una persona de tu mismo sexo. Entonces, claro, el decir que estás en una relación tormentosa, violenta, es como, chuta, les voy a dar la razón, no quiero pasar por eso, no quiero que me juzguen. En mi caso, por ejemplo, yo lo dije y no tuve apoyo. Me dijeron, pero tienes que salir sola. No necesariamente, porque yo ya en ese punto, cuando pedí ayuda a la misma familia de mi pareja, realmente era un grito de auxilio, porque yo estaba aterrada y necesitaba que alguien más o le haga entender o me ayude a ver posibilidades para salir de eso, y no lo tuve. Recién al año después de esa alerta que le di a su familia, yo pude salir, pero no porque la familia me ayudó, porque la familia simplemente dijo, arréglense ustedes. Estaba viviendo yo en una situación muy difícil, donde realmente sí pedía gritos ayuda y no la tuve. Entonces, eso es lo que me motivó, eso es lo que me motiva a seguir haciéndolo. No muchas personas saben muy contadas personas qué fue lo que me pasó. De hecho, mi familia, por ejemplo, yo no le he contado por completo a mi familia, pero la familia es intuitiva. No he tenido todavía, no he dado ese paso de poder sentarme con mi mamá, con mi hermana y decirle, ¿sabe qué? Me pasó esto. Para mí sí es súper difícil y se me hace mucho más fácil conversarlo con, mis amigas o personas muy cercanas y contarles un poco de lo que me pasó. Pero al decirlo justamente en las redes sociales, como lo comenté, pude acercarme a muchas personas que me escribían por interno y me decían, ¿sabes qué? Estoy pasando por una situación igual, ¿qué hago? No soy psicóloga, no tengo experiencia en el tema para tratar ya a un nivel profesional, pero tal vez podría dar un consejo de cómo empezar a salir de eso y de hecho poder recomendar que tengan, si es que tienen al alcance herramientas o
o pueden acceder a terapia, lo hagan cuando ya salen del proceso, ¿no? Porque es duro, sales y el proceso de salida es durísimo. A mí me costó un montón, a pesar de que yo quería salir de eso, salir de ese hueco, es como caer en un vacío en el que dices, estuve tan metido en esto que me estaba dañando la vida y ahora no sé para dónde ir. Me costó, me deprimí y todo, pero se va saliendo y eso es lo que me motiva realmente. Cari, ¿tú tienes de pronto conocimiento de las estadísticas? No sé si habrán estadísticas realmente de la violencia que se puede ver dentro de la comunidad. En Ecuador no hay una estadística específica de violencia entre parejas del mismo sexo. Es difícil de encontrar. Existen unas, no las conozco con precisión, pero claro, si tú preguntas, es un número que ni siquiera aparece o lo conoces, ¿no? Comprendo. Voy a volverme un poquito a tu historia, porque la iniciaste, digamos, desde el final, pero cuando tú conoces a la chica y tú dices que viste la primera bandera roja al año, pero sin embargo lo que yo te comprendí es que duraste 5 años con ella, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué dentro de tu pensamiento, dentro de tus sentimientos, emociones y demás, no saliste de ahí corriendo apenas te dio la primera banderita? Ya, mira, es una pregunta que yo me la hice muchas veces durante estos casi 4 años, bueno, 3 años y medio que salí de esa relación. Creo que una de las cosas es que yo hasta cuando tenía un año de relación con ella, yo pude hablarlo con mi familia, de que estaba en una relación con una chica. Entonces, creo que esa seguridad, o no sé si la seguridad, sino estar en una relación, que no era mi primera relación con una chica, tuve 2 anteriormente, pero me tuve que esconder, tuve que vivir una doble vida, no me gustaba, era bien, bien difícil. Al entrar con ella, con la persona que viví estos 5 años y con la que tuve esta relación un poco compleja, me motivó a poder hablar con mi familia y luego pude comprender que más que la motivación fue mucha manipulación y me obligó, de hecho. Entonces, pero en ese momento en que todo es bonito, que todo es amor, tú dices, no, me está ayudando a salir, me está ayudando a poder abrirme con mi familia. Entonces yo lo vi como un escape de esas dobles vidas que a mí no me gustaban, de esas dobles vidas que vivía justamente porque mi familia en ese tiempo no lo sabía por un lado y no lo aceptaba de buena manera. Entonces, claro, casi al año de que estábamos en una relación, y de hecho era un poco a distancia porque vivíamos en ciudades distintas en el mismo país, yo vivía en Guayaquil, ella vivía acá en Quito, viajaba frecuentemente, yo también, por trabajo y aprovechábamos para vernos. Entonces, algún rato me dijo, creo que necesitas hablar con tu familia, hazlo. Lo hice y me sentí súper liberada. Y yo creo que ese sentimiento de sentirme liberada hizo que me enganchara más. Entonces, la primera bandera roja vino después de eso. Cuando yo ya estaba enganchada con una persona que para mí me aportó muchísimo en ese proceso de abrirme, de salir del closet, como se sabe decir, y que se mostraba como una persona súper comprensible, que su familia sabía, que podía hablar con ella de cosas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, claro, esa seguridad que me dio en ese momento hizo que yo dejara de ver algunas banderas rojas. La primerita fue eh, el que hablara, por ejemplo, ya tenía algo conmigo, pero sin embargo, ella me decía justamente que seguía viendo a una ex. Entonces yo decía, chuta, y no solamente viendo, sino que se trataban muy lindo realmente. Y me decía que no, que la confianza que quedó, etcétera. Y yo no lo vi al principio como bandera roja porque dije, no puede ser amigo de sus exes también. Pero claro, eso yo lo traduzco y lo llevo al presente y luego de que termina conmigo, de que sale con, o sea, de que yo termino todo, ella va con su ex de nuevo. Entonces quiere decir que esa sí, en ese rato sí era una bandera roja porque todavía existía algo
y de hecho creo que hasta ahora creo que hubo siempre algo. La siguiente bandera roja fue cuando todavía no venía a vivir acá a la ciudad de Quito, es que fuimos a un bar. Ese día no, ella no me agredió, pero claro, vi que el trago, por ejemplo, no le venía bien. Yo no soy de tomar en discotecas. Yo sí salgo a bailar y todo, y las únicas veces que bebo es con entre amigos y en lugares que me sienta segura. Entonces, esa vez, en un bar conocido donde va la comunidad en Quito, pues se desbandó y perdió la cabeza. No me agredió, no te voy a mentir, pero perdió la cabeza mal. Y entonces fue como, ok, debí haber visto en ese rato que esos momentos podían convertirse muy densos, muy tensos. Entonces dije, no, son cosas que pasan, cabeza de pollo, etcétera. No pasa nada. Y la siguiente y la tercera, que es así, fue y no la vi, y yo la vi como bueno, es que me puso un ultimátum de decirme, o te vienes a vivir a Quito, o esto se acaba. Y cambié mi vida completamente. Yo, por suerte, me salió un trabajo acá, dejé todo en Guayaquil y me vine a vivir a Quito. Entonces, me movió, como fichita de ajedrez, me movió. Y ahí empezaban las discusiones, justamente de por qué no quería ir, de por qué yo prefería estar en mi casa con mi familia, con mi mamá, etcétera, y no quería ir con ella. Cosas que yo decía, puta, bueno, no pasa más, son discusiones. Entonces, creo que esa seguridad que me daba al principio de haberme podido abrir, esa comprensión que tuve, esa sensación de haberme sentido libre de salir del closet, creo que me enganchó de una manera no sana, y que hizo que ella pudiera manipularme muy bien para poder seguir enganchada en eso y que yo vea esas primeras banderas rojas como normales. Entonces me quedé. Y fue complejo porque ya luego me metí tanto que ya habían pasado 4 años cuando me di cuenta de que necesitaba salir. ¿En algún momento, Cari, pensaste que ella, bueno, ya ahorita en terapia, has pensado que ella era narcisista? ¿Es narcisista porque aún sigue viva? Sí, de hecho sí, ya cuando comprendo el concepto de narcisismo, sí. Era narcisista, tenía problemas de ira, y la vez que le propuse ir a terapia también fue un problema y fue feo. Entonces sí, era una persona narcisista. Ya en el proceso, cuando tú te das cuenta que estás en medio de un problema con una persona que en cualquier momento explota contigo, te agrede, me imagino que psicológicamente, que es el primer paso, y luego a los golpes, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo fue este proceso de salir de ahí? ¿Cómo empezar a quitarte la venda de los ojos y decir, acá no es, prefiero irme, o si no acá me clavan en la tumba? Sí, primero sí llegué a tener miedo de que me haga algo y que sea fatal, ¿no? Uh-huh. Mi psiquis quedó destrozada completamente. Llegué al punto de ni siquiera ir a ver a mi familia a Guayaquil, de poder visitarle, porque prefería, lo que yo pensaba, y hasta ahora lo recuerdo, yo pensaba, no voy a contradecirle y trataré de darle la razón en todo para evitar problemas. Porque dentro de todo ese ambiente feo habían cosas que yo las veía como rescatables. Por ejemplo, mi relación con la familia de ella, con la mamá y con un hijo que ella tiene, yo me llevaba bien. Entonces, cuando estábamos todos en familia, no había ningún problema. El problema era cuando volvíamos a casa, peor cuando había una reunión familiar y había alcohol de por medio. Entonces, yo trataba de verle lo bueno siempre a la relación, pero llegó un punto en, como tú dices, que dije, no, ahorita necesito salir, y te voy a contar la anécdota de cómo fue. Uh-huh. Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Para empezar, en el primer año y medio que viví en Quito, nos cambiamos 4 veces de departamento, porque a ella no le gustaba y tocaba cambiarse, y cada vez íbamos más cerca de su familia. Al final, terminé en un departamento a 3 cuadras, 4 cuadras de la casa de la mamá. Entonces, en el tercer departamento al cual nos mudamos,
Eh, Era un departamento que era en una casa, era un departamento pequeñito, y ella me dijo que por favor le vaya a ver, era una reunión del trabajo. Y claro, andábamos con su mejor amiga y con una persona, un chico más. Esta mejor amiga era una chica casada y empezaron como decimos acá en Ecuador, a vacilar con este otro muchacho y a mí no me cuadraba y obviamente yo estaba seria, no quería bromear en el carro, no quería hacer nada. Bueno, el muchacho empezó a pasarse porque estaba borracho y le dije que se baje del carro y lo dejé en una parada y ya, esperé que coja el bus y me fui. Le fui a dejar a la mejor amiga, que quedaba en un barrio que era medio peligroso y ya era tarde. Compramos comida y de regreso el problema fue que por qué me porté así con los amigos. No tuve chance ni de entrar a la casa, que me lanzó la comida encima y me empezó a gritar. Y como estaba tomada, no tienes idea el terror que sentí y me empezó a dar contra el suelo, me agarró por el cabello, la puerta estaba abierta del departamento, me agarró por el cabello y me empezó a dar contra la puerta y ahí la puerta se cierra, estaba un poco abierta. En ese rato yo alcanzo a marcarle a una tía de ella y dejo la llamada abierta, justamente para que escuche lo que estaba pasando. Y pude escuchar todito, todo. Te voy a interrumpir un poquito, que te voy a preguntar. Dime. Yo te he visto en tu TikTok y tú eres una mujer que tienes pues un cuerpo grande, no sé cuánto me dirás realmente, pero tú te ves fuerte. ¿Por qué no te pudiste defender en ese momento? ¿Qué era lo que te impedía poner distancia a la agresión, no? Sí, justamente el final de este episodio pasó algo que hizo que ella frenara los golpes. Por eso te digo que es justo el episodio que fue como que marca un antes y un después de la relación, porque el momento en que ella empieza con eso y la tía le llama y todo se pone súper feo, pero así se pone súper feo, ella en una de esas me lanza un golpe y yo le detengo la mano y nunca la había detenido. Y le agarré con tanta fuerza la mano que le disloqué un dedo. Y fue sin querer. O sea, realmente yo no tenía la intención de hacerlo. Fue solamente que creo que estaba con toda la energía en el cuerpo de querer salir corriendo y no podía. Estaba con todo el coraje de que su tía no haya hecho nada. De que los vecinos no hayan hecho nada. No porque, digo, tienen la obligación de hacerlo. Pero si veo que está pasando eso, algo lo mínimo, por lo menos saber qué pasa. Entonces yo le agarré la mano y le dije, no me vuelves a pegar. En ese rato, ella obviamente le dolió, yo me sentí la persona más arrepentida del mundo porque yo no soy para nada violenta, para nada. Aparte que no soy muy alta, yo mido 1,56, entonces, y ella era 2 centímetros más bajita que yo. Y no soy una persona violenta, no puedo, por más coraje que tengo, lo exteriorizo de otra manera, pero nunca te voy a dar un golpe. No puedo reaccionar. Esa fue la única vez que reaccioné. Y fue a raíz de ese momentito, yo dije, en este momento yo llamo a la policía. Y lo hice. Llamé a la policía, dije que necesitaba ayuda porque estaba con un tema de violencia. Ella se encierra en el cuarto y me amenazó en ese rato de que se iba a hacer algo, de que se iba a suicidar, ya sabes cómo son ese tipo de manipulaciones. Sí. No salí a ver a la policía porque tenía que salir del conjunto a verle, no salí, pero se asustó. A raíz de eso no me volvió a alzar nunca más la mano, pero claro, el daño ya estaba hecho físico, pero empezó con un maltrato psicológico mortal. Ese momento fue el momento en que yo dije necesito hacer algo, y el proceso para yo salir duró como 2 años. Te hablo de que esa parte, este momento fue como a los 2 años y medio, 3 años de estar en relación, y yo al 5º salgo. Entonces ese fue el momento, ese fue el día en que dije, si no hago algo, un día no me voy a levantar. Claro, ya tú estás en terapia, ¿no? Y me imagino que en algún momento ya entendiste el por qué tú dejaste de quererte y le permitiste a ella pasar por encima de tus decisiones, por encima de tu familia, por encima de tus gustos,
¿Cuál fue esa coyuntura, de pronto, no sé si ya la hayas descubierto, donde te encuentras contigo misma y dices, le cedí a ella todo el control de mi vida? No sé si es haberme dejado de amar, porque yo seguía haciendo algunas cosas. De hecho, me vine por un trabajo que a mí me gustaba y estaba feliz con eso. No sé si hay que decirles a las personas, tú te dejaste de amar y por eso tú te dejaste hacer eso. No funciona así la psiquis, no funciona así la mente humana. Hay procesos justamente de temas de posesión, temas de poder, temas sociales que van mucho más allá de que tú te hayas dejado de amar, como saben decir, y que a ti te influyen, ¿no? Y va a depender mucho de la situación, de todo tipo, social, económica, etcétera. En mi caso, yo trataba de mantener algo que yo pensaba tal vez que podría cambiar y que se había construido algo al menos un poco familiar, no sé, tenía esa idea en la cabeza en ese momento. Sí llegó a controlar gran parte de mi vida, eso sí tengo que decir que acertaste, pero creo que el momento en que yo me di cuenta que necesitaba salir, aunque yo me haya demorado lo que me haya demorado, daba cuenta de que yo empecé a pensar en mí. Y es ahí donde creo yo que tenemos que tener mucho tino de la manera o con la manera de que nos acercamos a una víctima, porque estamos hablando aquí de víctimas, porque en el momento en que tú le dices, tú te dejaste de amar y eres una persona que no pensó en ti, la estamos haciendo pedazos, porque no estamos comprendiendo el contexto del por. De hecho, hay hasta temas económicos, hay temas donde la familia mismo influye para que, o sea, tienes una infinidad de casos en que no es que yo me dejé de amar, es un tema de, como te decía al principio, manipulación, temas de control, poder, posesión, etcétera, hasta miedo. Te juro que hay miedo en personas que no salen porque están amenazadas de muerte. Entonces, no es que esa mujer o ese chico, porque en parejas homosexuales de hombres también se da, no es que se dejó de querer, es precisamente porque no quiere morirse, que no sale. Tal vez el proceso por el que tenga que pasar tiene que ser distinto. Entonces, en mi caso, fue ese. Sí, controló mi vida en un momento, pero claro, mi proceso fue 2 años para salir y hay gente que creo que ya se ha dado cuenta de que está en una relación violenta, 10 años, por ahí me escribieron en un mensaje y siguen. Por supuesto, no se le puede llegar a hablar hacia la víctima. Por eso te hablé desde el punto de vista de la terapia, ¿no? En este caso, ya luego de que tú hayas encontrado la forma de salir, ya sabemos la motivación, por supuesto. No querías que terminaras mal, ¿no? ¿De qué te agarraste, Cari? No sé, emocionalmente, de una persona, alguien te ayudó, o tú misma, solita, empezaste a agarrarte ¿de qué? El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Tuve la suerte de que justo conocí a una persona que me llamó mucho la atención. Yo ya estaba pasando por este proceso feo. Ya en la casa no podía ni llegar porque eran problemas. Prefería llegar muy tarde y si llegaba tarde era problemas, si llegaba temprano era problemas. Pero logré conocer a una persona con la que podía hablar mucho y conversar. Y no te voy a mentir, me empezó a agradar, pero nunca fui infiel. ¿Por qué? Porque a pesar de estar en esa relación violenta, yo tenía ese sentido de respeto. Y a veces digo, ¿por qué no tuve un poquito de malicia? Y en ese rato, desde el principio, me fui. Como que con esa motivación no lo hice. Para que pase, tuvo que pasar como 4 meses. Entonces, empezamos a conversar y todo. Y me dije a mí misma, ¿por qué yo, con todo lo que me está pasando, tengo que perder oportunidades como esta por respetar una relación en donde yo me estoy haciendo pedazos? Te juro que esa fue la pregunta que yo me hice.
Entonces, nunca he de olvidar, fue un día domingo en el que típico fue una discusión y típico ella me dijo terminamos. Y yo muy fresca, a diferencia del resto de sus terminamos, dije ok. En las otras ocasiones, yo era incluso la persona que decía no, mira, veamos, no sé qué. No, en ese momento dije es ahora o nunca. Y me agarré de ese sentimiento de no perder oportunidades con alguien que tal vez valga la pena. Y dije no, tengo que agarrarme de eso y tengo que salir. Y lo hice. Entonces fue como recordarme siempre, ¿no? Necesitas algo mejor, puedes encontrar a alguien que te pueda llenar, que te pueda ayudar a sanar. No es que un clavo saca otro clavo, es alguien que también pueda comprender lo que pasó, etcétera. Y me repetía y me repetía. Y cada vez que ella en ese domingo me decía, no, pero no sé qué, que volvamos, yo no. Y así fue toda la semana. Y siempre fue un no, 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 no. Y me tuve que mantener, a pesar de que durante esa semana me mintió que se iba a suicidar, me mintió que me iba a hacer relajo en la oficina. Tuve que mantenerme en no, pero mi motivación fue justamente esa, el ver que tal vez yo estaba perdiendo la oportunidad de poder vivir algo bonito, sano, en donde me sienta mejor, libre de muchas cosas y vivir más plenamente que por estar en esto. Entonces, hasta que llegó ese día y dije, hasta ahí llegamos, porque creo que necesito algo mejor en mi vida. Esa fue mi motivación, la verdad. O sea, perdón, de eso me agarré, de eso me enganché para poder salir de ese hueco. Vamos a hablar un poquito de ti, Cari. Bueno, yo soy una persona que le encantan los perros y los gatos. He vivido con gatos toda mi vida. Soy una persona súper familiar. Viví con mi mamá, de hecho, hasta antes de venir a la ciudad de Quito, lo cual fue un golpe bastante duro tanto para ella como para mí. Me gusta trabajar con personas. Soy una persona que le gusta estar en la ruralidad, con personas, hablando con la gente, sabiendo qué le pasa y desde mi punto poder aportar, apoyar con lo que hago. Soy una persona que no puedo caer en temas deshonestos, por eso siempre a veces me gano enemigos, pero así también me he ganado el respeto de mucha gente al no doblar mi brazo en temas que son un poco oscuros o chuecos, ¿no? Soy una persona extremadamente sensible, muy sensible, que llora con una película de dibujitos animados, pero también puedo ser muy dura. Puedo ser una persona muy dura y uno de los principales síntomas, perdón, no es un síntoma, es manifestaciones del trastorno de estrés postraumático que tengo, es haberme vuelto hasta celosa y puedo decir cosas hirientes. Creo que es una manera, no sé, mecanismo de defensa, pero es algo que trato de controlar ahora. Y bueno, y partiendo de ese comentario, soy una persona que actualmente estoy trabajando para poder recuperarme justamente de este estrés postraumático que me dejó una relación violenta. Soy bióloga, me encanta la naturaleza, tengo una maestría en cambio climático y algunos estudios de posgrado, diplomados, etcétera, en temas ambientales, resolución de conflictos ambientales, todo tiene relación con la parte ambiental y cambio climático, obviamente. Y me encanta mucho compartir con personas cercanas. Soy de pocos amigos, pero tengo mucha gente cercana con las que converso, con las que comparto un momento, con las que salgo a un paseo corto, etcétera. Y finalmente te puedo decir que me encanta la soledad. Yo disfruto estar sola en mi casa con mis 3 gatos y mi perrita, y para mí es lo mejor del mundo. Al contrario de lo que se piensa, de que a veces eso te puede, no sé, hacer caer en otro hueco, para mí es lo más relajante. Pero también, obviamente, comparto mis espacios con personas cercanas. Eso, no tengo ningún vicio, no tomo café, no fumo de vez en cuando y tomo en espacios seguros con amigos, ¿no? Amo a mi familia en este momento acepta a la persona que soy, como soy. Mi mamá principalmente hasta me pidió disculpas y yo no me lo esperé nunca. Y ella creo que en este momento sabe que no soy una mala persona y mi orientación sexual, al ser bisexual,
no me hace mala persona o me define como tal, sino más bien me complementa y es lo que soy. Y eso me puso muy feliz el año pasado y eso soy yo. En resumen, te puedo decir que eso soy. Y me gusta el fútbol. Eso. Bien, Cari. ¿Algo importante que recuerdes en este momento que tu terapeuta te haya dicho? A ver, mi psicóloga algo que me dijo es que tengo que cerrar ciclos. Y yo creo que tuve la oportunidad de hacerlo con esta persona, con mi expareja. A los 8 meses que terminamos, creo, o menos, ella vino. O sea, el contexto de esto es que cuando ella se fue, ella se llevó mi perrito. Ella sabía que se me iba a doler un montón. Y fue como, ok, decidí dejarlo ir antes de volver a tener contacto con ella. Bueno, en ese contexto, en un mes de diciembre, luego que terminamos, ella dijo para conversar, para que yo le vea a mi perrito, para que le salude, etc. Vino a mi departamento y vino como si nada. Eso fue, creo que, lo que me hizo arder la sangre en ese momento. Vino como si nada, que quería pedir pizza, quería pedir sushi, que compremos, comamos, y yo, no, espera, yo no soy amiga tuya. Yo no quiero tener una relación contigo. Realmente estoy aquí, estás aquí en mi departamento porque quería ver al perro y él no puede venir solo. Y en ese momento me pidió disculpas y fue mi oportunidad de sentarme con ella frente a frente y decirle, me arruinaste parte de la vida. Y le dije todo aquello que no le pude decir en esos 5 años de relación. Le dije que no puedo hablar de perdonar o no, pero que me servía de experiencia y que le pedía a la Pachamama de que ella pueda recapacitar y no vuelva a cometer los mismos errores. Y tuve la oportunidad, fueron como 2 horas de conversación y pude desahogarme. El siguiente paso que me tocó dar, y creo que es una de las cosas que me ayudó la terapia, es justamente poderlo hablar sin sentir miedo. Poder decir, esto me pasó, poderlo asimilar y tratar de ya tenerlo como parte de mí, porque es algo que es parte de mi ser, es de mi historia. Pero ¿cómo canalizo eso sin que me afecte? Y es justamente eso me decía mi psicóloga, tienes que dejarlo ir y continuar con tu vida, con todo lo bueno que te pasa. Tienes que ir cerrando poquito a poquito esos ciclos chiquitos que tienes de ese proceso tortuoso, pero tienes que avanzar. Entonces empecé a hacer cosas como justamente contar más de la historia, hablar mucho más del tema de violencia, leer, conversarlo con las personas. Me tatué 2 tatuajes. o sea, empecé a hacer cosas que a mí me hacían sentir súper bien. Y yo lo puedo decir ahora sin temblar. Y creo que voy de a poquito cerrando ciclos. Es difícil, pero la psicóloga lo dijo claro, tienes que avanzar, tienes que ir cerrando ciclos, tienes que ir pensando en cuál es el futuro hacia donde tú quieres ir. Desde tu punto de vista, Cari, no, de tu punto de vista no. Tú ya con toda esta experiencia, sí, pero no quiero tu punto de vista, sino una manera, un consejo que tú le darías a las personas que están pasando en este momento por el proceso, que no han podido salir. ¿Qué le dirías? Les diría que es posible. A veces cuando estás en un rincón o en la cama llorando, pensando que no hay salida y quieres dejarlo todo, en ese momento hay que repetirse que es posible y que es solo cuestión de tiempo. Yo no tuve esa motivación, pero sí, quiero decirles a esas personas que al final de cualquier tormenta, al final de cualquier maremoto, de cualquier marejada, siempre hay calma. Únicamente tenemos que, por un lado, empezar pensando en que podemos llegar a esa calma y que es necesario hacerlo, ponernos a nosotros primero antes que la otra persona, porque usualmente lo que le pasa a la víctima es que siempre nos culpamos de las cosas, decimos yo no estoy haciendo las cosas bien, es mi culpa, no quiero hacer las cosas de esta forma porque yo voy a ser la culpable, etcétera. Entonces no, tenemos que revertir eso y decir, no, yo necesito cuidarme a mí, que es lo bueno que me debe pasar a mí como persona, más aún si tienes hijos, más aún si vives con alguien más,
que no sea solo tu pareja y que se vea involucrado en el tema, cómo lo que está pasando también le afecta a un tercero, ¿no? Entonces pensar en eso, ¿qué es lo bueno para mí? Y finalmente es que no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga tu familia o lo que diga el barrio o lo que diga un amigo, etcétera. Necesitas tú tener un proceso, no importa si es un mes, no importa si es un año, pero tienes que empezar de algo para salir. Puede ser la motivación una familia, puede ser la motivación un trabajo mejor, puede ser la motivación hasta un viaje al que quieres irte y no puedes porque tu pareja no te deja. Entonces, esas cositas que te vas dando cuenta que te motiven a salir de esa situación y que sepas que de alguna forma tú no estás solo o sola, y que siempre va a haber alguien que te pueda escuchar y tal vez no te pueda sacar de una de ahí, pero vas a sentirte tan bien de poder hablarlo que vas a recuperar fuerzas y energía para poder seguir en ese proceso de salida que tanta falta te hace si es que estás viviendo una situación violenta. ¿Habría alguna manera en que las personas pudieran contactar contigo y tú puedas de pronto darles una guía? Por supuesto no eres psicóloga, tu carrera es totalmente diferente, pero como tienes el apoyo que es tu experiencia, ¿tú le brindarías alguna ayuda? Obviamente no económica, ¿no? Aquí ya estaríamos hablando de una ayuda emocional, una ayuda que le permita a la persona verse reflejado en tu espejo y poder salir de donde se encuentre. ¿Tú permitirías que llegaran a ti? Claro, de hecho, luego de que subí mis historias en mi cuenta de TikTok, tuve algunos mensajes de personas contándome qué les está pasando. Estás escuchando La Etnia Podcast. Claro, en este momento al estar yo pasando por un proceso de terapia, se me hace un poco complejo poder absorber todo eso. Y como no es mi área de expertise, trato de que no me golpee, ¿no? Porque también eso me vuelve a mí hacia las imágenes y momentos en los que yo viví. No obstante, cuando han compartido conmigo sus historias, he tratado de decirles lo que te acabo de decir hace un momento, ¿no? Justamente es qué es lo que te motivaría a salir, qué es lo que a ti tú ves como señales, entonces de ahí partes. Y siempre estoy dando consejos. Hicimos un Zoom una vez con una amiga psicóloga justamente, en donde hablábamos de este tema y de cómo poder empezar a salir. Podemos hacer otro, si es que se ve el interés de poder armarlo unos, lo podemos hacer, puedo contactar a personas que me ayuden, expertas o que conocen del tema. Entonces sí, me pueden contactar por un mensaje por interno. Yo converso tranquilamente, me demoro a veces porque como tú ves, no estoy en el TikTok al 100%, pero trato de poder dar esa mano de esa forma, no como especialista, pero sí desde la experiencia poder dar algunas ideas, consejos de cómo podrías empezar tu proceso de salida. Por supuesto, Cari, ¿cómo son tus redes sociales? TikTok, que es como lo que más manejas, ¿no? Sí, de hecho es la única que es pública. Yo no soy una persona de redes sociales. Mi Instagram, mi Facebook son súper personales, hasta mi WhatsApp. Entonces, mi TikTok es Cari con Y, Cari Salinas Heredia. Es una cuenta abierta, entonces me pueden seguir y yo les sigo, yo sigo a todo el mundo. Y podemos empezar a conversar. No hay ningún inconveniente con eso. Sí me ha pasado casos en que algunas personas empiezan con ese tema y terminamos hablando de otras cosas y es cuando yo corto, pero sí, pueden contactarme y podemos conversar tranquilamente a esa cuenta, Cari Salinas Heredia, y podemos conversar. Todo el proceso que estás viviendo en este momento, ¿cómo te estás programando en tu vida? Verás, luego de que terminé esa relación, quedé con deudas, quedé mal, quedé físicamente, ya no tienes idea, mentalmente, económicamente, patrimonialmente, quedé en la lona. Ahora
creo que he tenido la oportunidad de salir de a poco. Me proyecto, no con alguna pareja estable aún, de hecho salgo con alguien, pero hay que ir un poco más lento, conociéndonos, ver si va a funcionar o no, y eso lo tenemos súper claro. Pero sí, me proyecto teniendo algo propio donde vivir, teniendo un trabajo en donde me sienta súper estable económicamente, recuperando ese tiempo perdido con mi familia, porque yo sí, es una de las cosas que a mí me mata, el no haber compartido muchas cosas por haber estado en eso, ¿no? En esta relación compleja. Y me veo así, me veo en un ambiente en donde no lo tengo todo, porque eso es imposible, pero en donde tengo lo necesario para sentirme tranquila y poder hacer algo bien por los demás y por mí. Y de hecho creo que me veo, a pesar de que tengo 39 años, ver la posibilidad de poder tener un hijo o una hija, no sé, sola o con alguien, es algo que lo he pensado muchísimo. La pandemia me detuvo, pero sí, es algo que también lo pensé y puede ser, ¿no? Y así me veo, como que en ese escenario. Me encantaría, claro, verte como mamá. En este caso, ¿cuál crees que sería la responsabilidad, yéndonos un poquito, ser bruscos hacia la víctima? ¿Cuál sería la responsabilidad que la víctima empezaría a ejercer desde el momento en que es agredido psicológicamente? Uno no se da cuenta, por supuesto. Hablémonos mejor hacia el lado físico, que es cuando ya uno dice, ¡ay, me pegó! Estás escuchando La Etnia Podcast. No ¿Cuál sé sería si la es que, responsabilidad? no sé si se le daría responsabilidad. Eh, Te digo porque a veces el maltrato físico es tal que el miedo de las víctimas, hombres o mujeres, les carcome. El miedo es algo que te puede ganar. Uh-huh. El miedo a morir, el miedo a quedarte en la calle, el miedo a que tus hijos se queden sin un padre, sin una madre, porque no nos hagamos los ciegos, también hay hombres que sufren violencia por mujeres y de eso no nos gusta hablar, pero eso pasa. Hay algunos tipos de violencia que no solamente es la física. Entonces, claro, tú al ver que tu esposo o tu esposa te maneja todo y te puede dejar en la calle, es complejo. Entonces, ¿cómo yo responsabilizo a alguien que tiene eso y que está en una situación en la que no sabe cómo salir? ¿Cómo yo le hago responsable de eso? Yo no veo cómo. O sea, yo no veo cómo. Tal vez le puedo hacerle responsable de no poderlo hablar, de no poderlo conversar y buscar una alternativa para poder salir, pero eso, hasta eso es complejo. Particularmente yo, viendo ya ahorita desde el otro lado, Uh-huh. sacándome la camiseta de víctima y luego de haber Uh-huh. leído mucho y compartir mucho con expertos y todo, yo no lo responsabilizaría. No. Y de hecho, una de las cosas que siempre me escriben por interno las personas que sufren de violencia es justo lo que tú me dices. Por ejemplo, mi mamá me responsabiliza a mí que yo me dejo pegar. Uh-huh. Y no quiero tener más problemas con mi mamá. En mi barrio dicen que yo me gusta la vida que llevo y apoyan a mi pareja porque dicen que yo soy la que me dejo o el que me deja. Entonces es Uh-huh. como, ok, ¿qué hacemos acá? Entonces, ¿cómo manejamos el tema? Es un tema de cómo va, por cómo se maneja cada situación, cada persona es distinta. No sé, yo particularmente no responsabilizaría a la víctima, más bien le daría herramientas para que pueda ir saliendo de a poco, porque cada persona es un mundo. Cada persona tiene su razón de estar ahí, diferente, y su razón para quedarse. Entonces, al final, como tú dices, a veces es muy tarde cuando te das cuenta de que estar ahí no es lo correcto. Hay chicas y chicos que no la han sabido contar. Y hay otras personas que hemos tenido la fortaleza tal vez de salir, pero no es que hay muchas maneras o herramientas a tu alcance para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso también hay que pensar desde el otro lado. Claro, ¿por qué te hice la pregunta? Porque precisamente, como tú lo acabas de decir, las familias son las primeras que responsabilizan a la víctima en cualquiera de los casos, sea abuso sexual, sea violencia intrafamiliar,
sea cualquiera que sea el abuso que estén generando sobre la persona, siempre victimizan y la revictimizan de diferentes formas. Así que tomar responsabilidad de la vida no quiere decir pues que en cualquier momento que haya sufrido abuso, que haya sufrido ese tipo de violencia, que uno haya podido también experimentar cualquier otro diferente a lo que estamos tratando en este momento, haya sido culpa de nosotros mismos. Eso debe ser muy claro para la persona que está siendo agredida en este momento, de que no es culpa de ella. Ya en su momento, cuando estemos en terapia, vamos a encontrar herramientas, afirmativamente nos pueden llegar de pronto también a culpar porque seguimos con ese chip en nuestra conciencia de que fuimos las culpables de haber permitido, el hecho de haber permitido que esa persona llegara hasta donde llegó. Así que desde mi parte siempre considero que es muy importante que las personas vayan a terapia con alguien que les escuche y que recuerden que escuchar también es un acto de amor. Para despedirnos, Cari, ¿algo que quieras adicionar? Bueno, como mensaje final para los chicos y las chicas, hombres y mujeres que están pasando por una situación como esta, les quiero decir que ustedes no tienen la culpa de lo que pasa. Ustedes son seres humanos que necesitan apoyo para poder salir de esa situación en la que están y que no sientan que es responsabilidad suya el estar ahí y que solamente falta dar el primer paso. Y el primer paso es muy importante. Siempre hay una manera diferente. Todos tienen sus procesos, todos y todas tienen su proceso. Pero siempre hay una manera de dar ese pasito inicial que sea el empuje para lanzarnos a la piscina y empezar a nadar hacia ese borde de la piscina que va a ser nuestra plenitud, nuestra vida plena, con cosas que nos sanen, que empiecen a sanarnos y lógicamente que culminen en algo que nos mejore nuestra calidad de vida. Y para las personas que están siendo testigos de estos actos violentos entre parejas heterosexuales, homosexuales, no importa eso, recordemos que son seres humanos, recordemos que hay que escuchar, y como tú dices, escuchar es un acto de amor, escuchar es un acto de justicia, es un acto que puede permitir salvar vidas, no prejuzgar, no tenemos el derecho a prejuzgar a nadie, sino poder ponernos en el zapato de la otra persona y sentirnos como esa persona. A eso llamamos empatía y es lo que al mundo le hace falta. Entonces, si ustedes ven que alguna familiar, amigo, vecino, vecina está pasando por una situación de esas, incluso la pregunta de ¿estás bien el día de hoy? Aunque no te cuente qué es lo que está pasando, créanme que va a hacer que esa persona empiece a coger confianza para que luego de un tiempo pueda abrirse, pero siempre sin juzgar, siempre sin ir con una etiqueta de que esa persona tiene la culpa de lo que le pasa. Seamos abiertos, seamos empáticos, seamos unas personas, seamos seres humanos, de hecho, y eso nos va a permitir a que estas víctimas no lleguen a ese punto fatal, y obviamente a que los victimarios o victimarias no se conviertan en víctimas, porque también pasa. Eso sería el mensaje que les daría. Una última pregunta, y ya que hablaste sobre la familia, porque en todo el proceso de la grabación me has hablado de tu familia. Dentro de tu familia, Cari, ¿alguien sufrió este tipo de violencia? Que yo conozca, no. Sé que tuve un abuelo bastante estricto, pero no al nivel del golpe, ¿no? Creo que antes estaba normalizado mucho el hecho de que los hombres eran los únicos que estudiaban, los hombres eran los únicos que podían trabajar. Eso pasó en mi familia. Mi familia era muy tradicional. Sí. Creo que sí, a nivel de esa generación, creo que pasó por eso. Justamente este tema de violencia patrimonial, violencia laboral, etcétera. Creo que pasó por eso. Desde esa generación para abajo, especialmente por mi familia que es más allegada, mi familia por parte de mamá, no se tenía, más bien hemos sido unas personas súper abiertas en ese sentido.
unas personas que siempre hemos dicho, tenemos que tratar de no permitir esas situaciones, y yo no lo he visto, y ya en mi familia, en mi núcleo familiar, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi sobrina o mis primos más cercanos, no lo he visto. Entonces, creo yo que eso fui el único caso hasta ahora con este nivel de violencia, creo, que intrafamiliar que se ha sufrido, ¿no? Creo. Bueno, Cari, entonces, mira, fue un placer para mí poder escuchar tu versión de los hechos, poder escuchar también toda la información que por supuesto ya has leído, toda la información que desde tu experiencia pues te ha hecho resolver poco a poco este estrés que te ha generado pues la misma mala relación que tenías con ella. Así que muchas gracias por haberme permitido entrevistarte, muchas gracias por hacer parte de este proyecto y tal vez nos veremos para otra ocasión. Entonces, si tal vez te puedo dar una frasecita más que yo creo que es importante, algo que me ayudó a mí Claro que sí. en este proceso de salida, es justamente que en la relación en la que se está, todas estas situaciones nos sirven de experiencias. Toda situación, buena, mala, que tú estás viviendo, en una relación violenta o no, son experiencias. En el momento que se sale de una relación como esta, tú tienes que internalizar esas experiencias y poder tener esas alertas para tratar de no caer nuevamente en un proceso similar, o como se dice en la psicología, en las repeticiones, ¿no? Y necesitamos comprender de que, primero, lo que tú viviste te va a servir a ti para continuar tu camino. Y segundo, que ya lo viviste, porque a veces tratamos de esconderlo, como te decía hace un rato. Eso va a ser parte de ti. Esto que me pasó es parte de mí y necesito vivir con eso sin que me afecte, o que me afecte menos. Entonces, ¿eso cómo lo haces? Asimilando, sabiendo, sacando de eso cosas que le sirva al resto, que te sirva a ti, no golpeándote, flagelándote, diciendo fue mi culpa, ¿por qué lo permití? Sino más bien avanzar y decir, esto que me pasó me sirvió para poder ser más fuerte y seguir adelante. Eso a mí me sirvió un montón. Claro, y que después de esto no se vuelve a ser la misma persona, ¿no? Exacto, no se vuelve a ser la misma persona, y tenlo por seguro que eres una mejor persona después de estas experiencias. Una pregunta que yo casi siempre le hago a las víctimas de cualquiera de estos hechos es, ¿te volverías al otro bando en algún momento? Dentro de tu psiquis, dentro de tu psicología, ¿habría la posibilidad de que fueras victimaria? No sé si me volvería del otro bando. A veces es muy fácil caer en algunos tipos de violencia sin que uno se dé cuenta. Sin que uno se dé cuenta, es muy fácil caer, por ejemplo, en esos temas muy posesivos, de tener control sobre algo, más aún si pasas por una experiencia en donde tuvieron control sobre ti. Creo yo que tal vez somos, no sé, propensos a algo de eso. Yo espero que no, yo no quiero. He tratado de no serlo, he tratado de ser lo más abierta posible, tratando de comprender desde la parte teórica y también desde lo que me pasó, qué es lo que yo no quiero qué es lo que no quisiera que me volvieran a hacer y no hacerlo yo. Trato y espero yo que no pasarme al otro bando. No quiero y no pienso que lo haga. No me veo siendo una victimaria, tener a alguien con el pie en el cuello a mi voluntad. No me veo así, no me siento así. De hecho, no soy una persona violenta ni nada y espero no llegar a serlo, ¿no? Muchas gracias, Cari. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ya sabes, si te gustó, suscríbete, clic a la campana de notificaciones y compartir. Les agradezco un montón por llegar hasta aquí. Muchas, muchas, muchas gracias, muchas.